Bien, buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con la segunda epístola a los Corintios. Esta es la última parte del capítulo 6 y vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados, glorificamos y magnificamos tu nombre. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsame como instrumento para enseñarla tal como ella es. Y sé con todos aquellos que nos pueden ver a través de internet. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, antes, para poder poner en contexto el estudio de hoy, acuérdense que Pablo estaba, hablando en la vez pasada de lo que estaba pensando la gente, no solamente las personas que lo odiaban, como los fariseos, muchos de los judíos y también los romanos, sino también muchos en la iglesia de Corinto. Y entonces terminamos la vez pasada hablando como entristecidos, mas siempre gozosos, entristecidos por todas aquellas cosas que se levantaban contra él que eran mentiras, como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque Pablo había perdido todo aquello que tenía y ahora estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios le proveía, y como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. O sea, estaba hablando de lo que la gente pensaba, pero él tenía lo más esencial, que era precisamente el poder tener a Cristo y predicar su palabra. Y entonces continúa: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Acuérdense que la iglesia de Corinto fue una iglesia muy conflictiva, fue una iglesia que tenía poco crecimiento, tenía influencia que les rodeaban de aquellas influencias paganas que se habían heredado del imperio griego. En ese tiempo estaba el imperio romano, y entonces todo eso había afectado a la iglesia. Había un remanente fiel en la iglesia, pero había muchos que cuestionaron a Pablo. Eso le hizo sufrir mucho a Pablo. Y entonces dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Le estaba diciendo: oye, yo he hecho lo mejor orando a Dios para que ustedes puedan recibir la instrucción que Dios les va a dar usándome a mí como instrumento para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando dice nuestro corazón se ha ensanchado, les estaba diciendo: a pesar de todo lo que algunos decían, yo les amo en el Señor, y él lo demostró. En realidad él amaba allí a la iglesia de Corinto, y a todos aquellos a los que le rechazaban, oraba por ellos, y a aquellos que eran fieles al Señor. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué quería decir Pablo? No estáis estrechos en nosotros. O sea, ellos estaban en el corazón de Pablo. O sea, Pablo les amaba a pesar de todo lo que decían, a pesar de aquellos que tenían poco crecimiento. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, ellos no habían entendido que el amor a Dios tenía que abrir nuestro corazón para poder amar a todos, para poder sobrellevar, para poder llevar las cargas los unos a los otros, y para entender que aquellos que predicaban la palabra pues eran personas que eran usadas por Dios, y que había que estar orando por ellos, había que ayudarles en todo. Así que él les decía: ustedes están en mi corazón, pero ustedes no están de todo, yo estoy en el corazón de ustedes. O sea, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque los corintios pues hacían sus propias interpretaciones, no entendían lo que a veces Pablo decía que venía del Señor, y todo eso pues hacía que Pablo pues sintiera tristeza, porque estaba viendo que ellos no estaban siendo allí edificados. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pues para corresponder del mismo modo. O sea, Pablo les estaba diciendo: miren, si ustedes quieren crecer, su corazón tiene que ensancharse. ¿Ensancharse en qué? En el conocimiento de Dios. Si tenían conocimiento de Dios, iban a aprender a amar, iban a aprender a perdonar, iban a aprender a sobrellevar, iban a aprender a entender que los siervos de Dios pues venían
con el mejor propósito. Había siervos que eran falsos y Pablo les había enseñado de eso. Acuérdense que él les había dicho: ¿quién os enseñó para que se aparten de un evangelio diferente? Y digo, si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, sea anatema. Así que acuérdense que en la iglesia de Corinto aún había falsa doctrina. Y él decía, si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que predicó Cristo, el que predicamos nosotros, sea anatema, o sea, sea maldito. Y entonces por eso dice, como a hijos hablo. O sea, Pablo tenía amor para ellos, a pesar de que había un grupo quizás no pequeño que ni lo entendía, lo cuestionaba, lo criticaba y también lo calumniaba. Y entonces él decía, ensanchaos también vosotros, o sea, abrid vuestro corazón para que puedan pues entender las cosas de Dios. Y entonces ahora viene este versículo que yo sé que es conocido. Dice, y para que entiendan que en la iglesia de Corinto había contaminación, o sea, se habían contaminado con la gente del mundo, con paganos. Y entonces viene esta parte que se usa mucho cuando uno está dando consejerías matrimoniales o cuando alguien está buscando un amor o el muchacho está buscando una muchacha, la muchacha un muchacho. Y entonces pues a veces preguntan a los pastores y los pastores pues tratan de decirle, mira, busca a alguien que sea creyente para que no tengas problemas. Entonces le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Acuérdense que la iglesia de Corinto era una iglesia cristiana, habían recibido la enseñanza de Dios, pero ¿qué pasaba? Ellos no habían comprendido que no se podían unir con los paganos. Los paganos tenían una creencia diferente, no amaban a Dios, no amaban la palabra de Dios, no vivían de acuerdo a lo que Dios decía en su palabra, sino que vivían basado en las enseñanzas de los paganos que les rodeaban. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que decía, no se casen con un incrédulo, porque eso va a tener un problema. Ustedes tienen una creencia, una fe, ellos tienen otra creencia, tienen otra fe, ellos tienen otras costumbres, y eso les puede traer grandes problemas. Y eso siempre se ha enseñado en la iglesia. Los pastores han enseñado a los jóvenes, busquen una muchacha cristiana o un muchacho cristiano para que haya armonía. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El mundo vive en una injusticia completa. ¿Por qué? Porque ni reconoce a Dios, ni reconoce su palabra. Y entonces él le decía, ¿qué compañerismo tiene la justicia de Dios con la injusticia del mundo? Ninguna. Acuérdense que esa influencia pagana se había penetrado dentro de la iglesia, y vamos a ver hasta qué grado. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Acuérdense que Pablo había tenido un encuentro con Cristo, ya lo hemos dicho, en el camino de Damasco, había estado en el tercer cielo, pero durante su ministerio terrenal, ¿qué había dicho Cristo? Yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas, y le había dicho a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces eso él les había enseñado, ustedes son la luz. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No puede haber ninguna comunión. Mire, donde hay luz no puede haber tiniebla. Y donde hay tinieblas, pues es que no hay luz. O sea, la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Déjame ver si lo puedo decir bien. O sea, usted no puede tener a la misma vez luz y tiniebla. Eso no funciona. Si hay luz, no hay tiniebla. Y si hay tinieblas, que no hay luz. Ahora, la luz sobrepasa en poder a las tinieblas. Porque, por ejemplo, aquí hay tinieblas, pero llega la luz y las tinieblas desaparecen. Ahora, si hay luz, las tinieblas no pueden inundar. Ahora bien, a no ser por un poder o enviado por Dios o enviado por el diablo. Porque recordemos las plagas de Egipto, y por eso hay que relacionarlo todo. ¿Se acuerdan la plaga de tinieblas? O sea, era plena luz del día, aquellas tinieblas cubrieron, que dice que se podían casi palpar. Pero eso era por el poder de Dios, o puede ser también por el poder del diablo. Pero está hablando de las tinieblas que vienen o del poder de Dios, que es el que es justo, el que es puro, el que es santo, y el poder del diablo, porque solamente hay dos poderes. Pero él les está diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, si ustedes son luz, tienen que vivir de acuerdo a esa luz. Y vivir de acuerdo a la luz era vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Ahora bien, ¿cómo yo voy a tener comunión con una persona que no cree en lo que dice la Biblia? ¿Cómo yo voy a hacer unión con una persona que no considera a Cristo como el Hijo de Dios,
que no cree las enseñanzas de Cristo, que no cree las enseñanzas de la palabra de Dios, que no cree la verdad de Dios, que es muy diferente a la verdad del mundo. Hay una sola verdad absoluta, de eso vamos a hablar el domingo, y la tiene Dios, no la tiene el mundo. El mundo vive bajo el poder del diablo, pero dice Cristo que el diablo es padre de mentira. Entonces le dice, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ninguna, porque se habían unido. Y por eso había tantos problemas en la iglesia de Corinto y tanta dificultad para que ellos pudieran seguir adelante. Y entonces fíjese ahora lo que viene, esto es más fuerte. ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ese Beliar es una expresión que se usaba para referirse al diablo. En el griego eso era lo que significaba, era una expresión que se usaba en el tiempo bíblico para referirse al diablo. ¿Qué concordia Cristo con Beliar? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. Acuérdense que el gran enemigo de cada creyente y el gran enemigo de Dios, por decirlo de esta forma, es el diablo. Claro, el diablo no puede vencer a Dios ni puede vencer a Cristo. Acuérdense la tentación de Cristo. Fue tentado por el propio diablo, pero no pudo vencerlo. En 3 ocasiones, pero Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, pues pudo vencer al diablo. Y entonces no puede haber ninguna armonía entre Cristo y el diablo. O sea, yo no puedo decir creo en Dios, pero estoy también creyendo lo que dice el diablo, porque el diablo, pues, lo que vive es en tiniebla, vive en la mentira, vive en la falsedad, vive en el engaño, y el cristiano es todo diferente, vive en la luz, vive en la verdad, vive en el amor, vive en la bondad, vive en la misericordia, vive en la justicia de Dios, y todo lo que sea contrario a eso está en el diablo. Entonces, ellos se habían aliado con gente que pues adoraba a Satanás por sus prácticas. Acuérdense que en ese tiempo las prácticas paganas tenían orígenes satánicos, orígenes diabólicos. Les voy a decir esto para poder poner en contexto. Yo estuve diciendo el domingo que Dios se ocupó de que los sacerdotes se vistieran de la forma que debían vestirse. Porque ¿qué pasaba en el tiempo bíblico? Que los sacerdotes paganos, que en la mayoría eran sacerdotisas, prácticamente no tenían ropa y eran prostitutas. Había una gran diferencia. Entonces Dios quería hacer una gran diferencia entre su pueblo, del cual vino el Mesías, su pueblo Israel, y el sacerdocio entre los sacerdotes o sacerdotisas de los países paganos. Eran todo lo contrario. Y eso se ve en seriales de historia, y por eso no puede haber ninguna armonía entre Cristo y el diablo. Es todo lo opuesto. El Dios es verdad, el diablo es mentira. Dios es luz, el diablo es tiniebla. Dios es amor, el diablo es odio. Dios es misericordia, el diablo es perverso, malvado, y hace todo lo opuesto. Así que no puede haber ninguna concordia. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto entre algunos. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿cómo va a haber una conversación en armonía de uno que es cristiano y uno que no es cristiano? ¿De qué van a hablar? ¿O qué van a hacer? Por ejemplo, el no creyente va a querer hacer prácticas que son opuestas a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el que es creyente lo va a compartir con eso. Entonces, él le decía, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, el creyente se va a poner de acuerdo con el incrédulo a hacer lo que él hace. Si es creyente, no lo va a hacer. O el incrédulo va a hacer lo que hace el creyente, no lo va a hacer. Por eso decía, no es bueno. Algunos han cometido ese error y les ha costado muy caro. A veces Dios ha tenido misericordia y una persona conoce a otra que quizás no es creyente y esa persona después conoce a Cristo. Ok, eso también puede suceder. Pero el consejo era porque había mucho paganismo, había muchas prácticas paganas que no se unieran con el diablo, que no se unieran con el incrédulo. El creyente no podía hacer eso. Así que él les estaba hablando acerca de esto. Estaba hablando Pablo a la iglesia de Corinto porque se había contaminado con costumbres paganas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y después viene, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense qué influencia había en la iglesia de Corinto. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos
y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo estaba citando una cita de Levítico que Dios había dicho a su pueblo escogido Israel, que de ahí vino el Mesías. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, cuando una persona cree no recibe el Espíritu Santo, no somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué acuerdo va a haber entre el templo de Dios y los ídolos? Los ídolos eran cosas paganas, tenían templos majestuosos, pero ahí se hacían de todo tipo de orgías y de prácticas que eran abominables delante de Dios. Ustedes saben por qué Dios enfatizó tanto en que el pueblo de Israel no se contaminara, porque parte de aquella adoración a aquellos ídolos era sacrificar niños. Los quemaban, o sea, había un dios se llamaba Molot, que tenía como los brazos, era como una caldera, más o menos lo ponen así, con aceite hirviendo, y ahí le echaban los niños. Esa era la adoración. Entonces, otras eran prácticas de prácticas sexuales, o sea, no había ningún acuerdo entre el templo de Dios, o sea, entre el creyente que ha conocido a Dios y la práctica de los ídolos. O cómo va a haber comunión con una persona que pues está adorando al Dios vivo, que no vemos, pero que es real, con aquel que se postra delante de una imagen, la adora, le pone flores, le pone fruta, le pone de todo. Pero aquí era peor todavía, había prácticas horribles. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Se está refiriendo a que ellos eran posesión de Dios por la obra de Cristo en sus corazones y por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces le cita este pasaje que está en Levítico, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí estaba hablando de Israel. Y habitaré y andaré entre ellos, como Dios dijo, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque lo que a veces olvidamos es que Israel fue el pueblo escogido por Dios. Llamó a Abraham, de eso vamos a hablar parte el domingo, y de ahí vino el Mesías. Por eso es que el odio, que es lo que la gente no entiende, yo a veces me maravillo, el odio que hay, porque hay, averigüe bien, hay un odio a Israel, aún aquí en este país, a nivel mundial, aún de líderes mundiales, el odio cada día, el antisemitismo, odio a los judíos cada día va creciendo más, pero es que ese odio nos toca a nosotros. O sea, no quedamos fuera, estamos incluidos. ¿Por qué? Porque el odio es a Dios y Dios tiene que ver con Israel y tiene que ver con la iglesia. Por lo cual, entonces le dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los mundos y yo os recibiré. O sea, Dios le estaba diciendo a su pueblo, en este caso a Israel, de donde vino el Mesías, y ahora se lo estaba diciendo Pablo, aplicándolo a la iglesia de Corinto, por lo cual, decía Dios, salid de en medio de ellos. O sea, no me puedo contaminar con aquel que está haciendo lo contrario a lo que Dios establece. Y apartaos, dice el Señor. O sea, el mandamiento era del Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, había cosas inmundas que no se debían tocar. ¿Por qué? Porque si la gente las tocaba era que yo las estaba aceptando, las estaba creyendo, las estaba temiendo, las estaba recibiendo en mi vida. No toquéis lo inmundo, o sea, no te unas con nada que tenga que ver con cosas que no tienen que ver con Dios. Y entonces dice, y yo recibiré. Estaba citando lo que Dios le había dicho a su pueblo. Acuérdense que de ese pueblo vino el Mesías. Y entonces él les estaba tratando de decir todo esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto se había contaminado con todas aquellas corrientes, todas aquellas influencias paganas que él les rodeaba. Y vamos a terminar con este versículo. Y entonces sigue citando él el pasaje que Dios le había dicho a su pueblo, y seré para vosotros por padre. Acuérdense que hay pasajes en la Biblia que dice Jehová nuestro Padre, o sea, el Padre es Jehová y es también nuestro Padre, el Padre amante, la oración modelo enseñada un poquito, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Dios es nuestro Padre, también el Padre de la nación de Israel, y Cristo es el Hijo. Claro, el Hijo y el Padre son uno. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahora fíjense esto, dice el Señor Todopoderoso. Si usted va a Apocalipsis capítulo 1, dice el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estaba hablando de Cristo, pero también el Todopoderoso es Cristo. Acuérdense que el Padre y el Hijo son uno. Y entonces él les termina esta parte que es el final del capítulo 6 de 2 de Corintios, lo que Dios le había dicho a su pueblo, que ahora también se los estaba aplicando a ellos, porque era también para ellos. Y seré para vosotros por Padre. O sea, cuando una persona recibe a Cristo, se convierte en hijo de Dios. Dios es nuestro Padre amante. Fíjense que la oración
y esto yo lo he enseñado otras veces, la oración no puede ser dirigida al Hijo. Eso no fue lo que Cristo enseñó. La oración tiene que ser dirigida al Padre, guiada por el Espíritu Santo y terminar en el nombre de Cristo. Esa es la enseñanza. Entonces hay gente que dirige la oración al Espíritu Santo y entonces termina en el nombre del Padre. Eso no funciona así, porque eso no fue lo que Cristo enseñó. Y si no, léasela después. Entonces, cuando Dios es nuestro Padre, la oración va dirigida al Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso está ahí en la Epístola a los Romanos, capítulo 8. Y entonces terminamos la oración en el nombre del Hijo para que se cumpla lo que Cristo enseñó. Y además ahí está la Trinidad. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, les quería decir, cuando ustedes obedezcan a Dios, cuando ustedes se separen del mundo, entonces en verdad son hijos e hijas de Dios, del Señor Todopoderoso, del único Dios verdadero, el cual no admite alianza con otros dioses. Isaías habla de que yo soy Dios y no hay más. Y dice también Isaías, y no daré mi gloria a otro. O sea, Dios no permite que le demos la gloria a otro. Solamente la adoración tiene que ser a Dios porque Él es el creador, el sustentador, el único Dios verdadero. Y Él no permite que le adoremos a otras cosas aparte de Él. Por eso la Biblia dice de Dios que Dios es un Dios celoso. Y ese celo no es el celo del mundo que se aplica a cuando una mujer o un hombre es celoso. Se aplica a que Dios no comparte su gloria y adoración con otros dioses o con otras criaturas. Solo Dios merece nuestra adoración porque es el único Dios verdadero. Y todo esto se lo estaba enseñando en la iglesia de Corinto. Muchos pudieron entenderlo, otros les costó mucho trabajo y otros tristemente no lo llegaron a entender. Y esos fueron los que después se apartaron, ¿verdad? Y se convirtieron, como dice el propio apóstol Pablo, en enemigos de la cruz de Cristo. Que Dios nos bendiga y que este estudio de la Epístola a los Corintios nos ayude a entender que tenemos que orar los unos por los otros. Para que en la iglesia se enseñe la palabra de Dios, para que tengamos presente que su palabra no puede ser cambiada, no puede ser modificada, que tenemos que obedecer lo que Dios dice, que no podemos contaminarnos con el mundo, que no podemos unir las tinieblas con la luz, no podemos adorar a Dios y adorar también otras cosas fuera de Dios. Tenemos que adorar al único Dios verdadero. Y cuando digo adorar otras cosas que suplanten a Dios. Eso es lo que él estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Que Dios nos bendiga y que esta epístola, que la vamos a seguir estudiando, que son 2 epístolas, estamos en la segunda, pues nos sirva para comprender cuántas a veces problemas y dificultades hay en la iglesia. O sea, siempre va a haber creyentes que tienen poco crecimiento, otros que no tienen ningún crecimiento, otros son cizañas, otros levantan acusaciones, otros se contaminan, pero es la iglesia del Señor. Pero siempre va a haber un remanente fiel. Por eso Cristo dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Siempre va a haber un remanente fiel que va a permanecer por la eternidad y que después de la eternidad pues será un remanente grande de millones que junto con los ángeles adoraremos a Dios por la eternidad. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y ayúdanos a entender que tu palabra tiene que ser respetada y que no debemos contaminarnos con lo que el mundo nos pide, sino que tenemos que vivir como luz del mundo y como sal de la tierra y siempre buscar la santidad y las cosas que te agradan a ti y vivir de acuerdo a lo establecido en tu palabra. Sé con esta iglesia, sé con cada iglesia, sé con la iglesia americana y con cada pastor a través del mundo entero para que tu palabra pueda ser predicada y enseñada tal como allá. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos